Bueno, ahí ahora nos vemos porque... ahora. Bueno, ahora, esta última parte, después de la proyección de Joaquina de Angola, la habíamos pensado un poco más como intercambio entre el público y Aida. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para empezar de la sesión en general o si no podemos empezar comentando un poco quizá... Vale, sí. Yo creo que si no podemos empezar comentando un poco precisamente como el corto de Joaquina de Angola. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿no? Antes Aida explicaba como esta operación de desarchivo, ¿no? sobre la que trabaja en sus piezas. Y es curioso que en realidad el anuncio de Joaquina de Angola, Aida lo encontró ya en un trabajo académico de una investigadora que ya había como sacado ese material de un archivo y lo había puesto dentro de este trabajo, ¿no? Pero conversando antes para preparar esta sesión, como Aida reflexionaba un poco sobre cómo funcionan las operaciones de desarchivo dentro de la academia y por qué ella considera que desde el audiovisual como sí se producen... Claro, este anuncio, yo no fui la primera persona que lo ha visto y seguramente otras personas más lo han visto. Había una sección en el diario de Pernambuco que se llamaba Esclavos Huidos. Lo que a mí me sorprende es que sea una niña, pero realmente hay una sección del periódico. Es la existencia de esa sección en el periódico. Es el primer desmentido sobre que la esclavitud fue un tiempo prácticamente pasivo, donde los esclavizados pues habían asumido de alguna manera que ese era su destino, ¿no? Si hay una sección específica para esto, quiere decir que la gente constantemente está intentando su liberación. La cuestión que si una investigadora pone esa cita en una tesis doctoral es otra forma de archivo. Si lo pone a pie de página en una revista de antropología, es otra forma de archivo. Para mí, como investigadora negra, la idea es que ese documento deje de ser un documento que ya no tiene más que decir, como dice ahí, y se transforme en otra materia. O sea, una materia para producir realmente otra cosa que primeramente recupere la memoria oral. Porque después de Joaquina de Angola, después de casi no sé cuánto, pero muchas personas que pasaron por el CCCB, hemos estado en otros espacios ya, la gente habla de Joaquina de Angola. Yo pienso que como pueblos afrodescendientes todavía tenemos que confiar más que en la escritura, en nuestra oralidad y en nuestra memoria. Todavía nuestro cuerpo es el lugar más seguro para guardar nuestra historia, porque la universidad está comprometida con el racismo, con el colonialismo. Entonces no es un lugar seguro para guardar nuestras historias. Tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, la memoria de Joaquina de Angola se reproduce en cada persona que ve la pieza y ya habla de Joaquina de Angola y se convierte en un archivo vivo, pero que además tiene la opción de replicar. Eso es para mí el desarchivo, porque el tratamiento que se da a este tipo de documentos en un archivo colonial es un dato, pero para nosotros eso no puede ser un dato. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a apartarme cada vez más de la academia, incluso a dejar completamente la academia para trabajar desde lo audiovisual algunas de las cuestiones en las que conseguí avanzar más en mi pensamiento, para dejar un legado que pueda desarchivar lo que quede y que sea también de inspiración para otras mujeres negras, mujeres indígenas, que sepan que se tienen que hacer cargo de su historia. Es como que tenemos que llevar la historia a cuestas todavía, porque las instituciones a esa institución no le importa Joaquina de Angola. Es un dato como tantos más, es irrelevante. De hecho, algo que pasó hace como 3 años, cuando estábamos en un momento importante de hacer la obra, que por la manera en que la hacemos y el tipo de animación que utilizamos es costoso, ciertamente, igual que el trabajo de sonido. El Instituto de las Mujeres sacó una ayuda
para mujeres artistas, creadoras. Y varias amigas me dijeron, Aida, para Joaquina de Angola, esto es perfecto para Joaquina de Angola. Y yo le dije, madre mía, pero es tanto el papeleo, no, te ayudamos. Y dos de mis amigas vinieron a mi casa, rellenaron todos los formularios, hicieron toda la aplicación que es compleja y estábamos esperando el resultado. Y llega denegada la ayuda, pero como es una ayuda estatal te explican por qué no te la han dado. Y tengo guardada esa carta, no la traje hoy, pero el motivo por qué la deniegan es porque no ven qué contacto tiene con la sociedad. Le falta el contacto con la sociedad. Que un país como este pueda pensar que una historia como esta no tiene ningún contacto, ninguna relevancia para la sociedad, eso me impactó muy fuerte, porque si la deniegan por cualquier otro motivo, pero bueno, esas decepciones son, son navegables con la pasión, el amor y el compromiso con historias como estas, pero para que ustedes puedan pensar cuán difícil es sacar adelante estos trabajos, porque en los lugares donde están esos técnicos que deciden qué historias deben ser contadas, qué historias tienen relevancia social, seguramente no había ninguna mujer negra, seguramente no había ninguna mujer, seguramente no había ninguna persona a quien esto le duela, a quien esto le importe. Y esa es la realidad que enfrentamos las mujeres negras, realizadoras, porque estos temas todavía supuestamente no están en la agenda de lo que debe ser contado. Entonces, es muy probable que cualquier ayuda que solicites te digan que no. Es muy probable. Ya cuando la gente ve la obra es otra cosa y ya se abren otros caminos, pero es muy difícil porque hay muchas puertas que todavía están cerradas. Y tu manera, Aida, de infundar de vida este archivo, que era un trocito de papel o una nota a pie de página, es a través de la animación, sobre todo que acabas de mencionar, y a través del trabajo sonoro, que son también dos formas de aproximarte al archivo que ya habías utilizado en Guillermina. Sí. ¿Y por qué estas formas, estos fragmentos como estas imágenes, estos como...? Bueno, tanto en Guillermina como en Joaquina de Angola, como en el largometraje que estoy ahora terminando, que se llama Ana Borges, su Sacramento, una de las cosas que yo tengo presente en mi carrera como cineasta, en mi quehacer, es que nunca en ninguna de mis obras se verá a una mujer negra siendo maltratada, siendo azotada, yo creo que la digestión de toda esa violencia con relación a los cuerpos de las mujeres negras yo no la voy a alimentar más. Entonces a veces cuando lo que estoy diciendo es tan duro, procuro que a nivel estético se esté leyendo en otra dimensión. Pero no aparecerá nunca una mujer negra maltratada en ninguna de mis películas. Entonces, por ejemplo, Guillermina, trabajo con la animación también aquí en blanco y negro, salvo cuando ya está liberada, porque es una manera de que haya que fijarse, que no haya ninguna distracción, ni siquiera del color, que haya que fijarse exactamente en lo que está pasando. Y hoy en día en un mundo sin atención eso es bastante complejo. La reconstrucción sonora, que pueda meter a la persona también en ese lugar. Me parece que la animación es un recurso muy poderoso para hablar de cosas tremendas sin mostrarlo, ¿cierto? De cosas terribles sin tener que mostrar. Poder hablar de la crueldad sin mostrar la crueldad, ¿no? En el caso de la película Guillermina, lo que hago es tener un archivo de 144 imágenes. Las primeras mujeres negras que aparecieron en la fotografía cuando se inventó esta técnica eran mujeres esclavizadas que tenían que posar con los niños que cuidaban. Hay un archivo tan grande de estas fotografías que se podría decir que constituyen una clase, un tipo de foto. Una mujer negra con un niño blanco en los brazos, ¿cierto? Daguerrotipo, o sea, de las primeras imágenes. ¿Y por qué existe toda esta colección tan grande de mujeres negras que tienen en su regazo a un niño y una niña blanca? Porque hacía falta 1 minuto y medio, como mínimo, de quietud total del niño para que la fotografía no saliera movida.
¿Y con quién estos niños se quedaban tan tranquilos? Con las personas que lo cuidaban o incluso que lo amamantaban. Muchas eran mujeres esclavizadas compradas para amamantar a estos niños. Entonces, en algunas familias lo que se hacía, siempre se tomaban medidas que el niño estuviera recién levantado, un poco somnoliento, para ayudarle a estar quieto, ¿verdad? Pero había todo un trabajo porque si no se estaba el niño prácticamente inmóvil, ese minuto y medio la foto no salía. Algunas familias lo que hacían ese día era vestir a esa mujer esclavizada con una ropa de su señora para que estéticamente la fotografía quedase muy bonita. Pero en otras casas escondían a la mujer. ¿Cómo? Poniéndole una sábana por encima, escondiéndola detrás de una cortina, de muchísimas maneras. Entonces, muchas de esas imágenes nos han enseñado a leerlas como una relación afectuosa, amorosa entre un bebé y la señora que lo cuida. El racismo y el colonialismo nos ha obligado, nos ha alimentado con la idea de que puede existir amor en una relación tan asimétrica de poder. Entonces lo que yo hago en Guillermina con una colección de 144 imágenes, desde el inicio de la fotografía hasta los años 60, es cuestionar si esa imagen realmente es una imagen que puede ser considerada de amor entre dos personas que socialmente no se pueden encontrar más que en ese momento de la infancia. Entonces es producir esa otra lectura, porque somos conducidos a pensar cosas sobre las imágenes, ¿verdad? No sé si hace años ustedes no vieron una imagen que fue muy polémica de United Colors of Benetton, de una mujer con un niño amamantando, en posición de amamantar a un niño. Y hubo mucha crítica. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver una mujer blanca con un niño negro en sus brazos, amamantándolo, ¿cierto? Entonces eso chocó. Fue una imagen como, no estás, tu cerebro no ha procesado eso como una imagen de amor, ¿cierto? Pero una mujer negra con un niño blanco es la cuidadora, es la tata, la nana, todos esos nombres que intentan con ese parentesco ficticio ocultar la relación de dominación implícita en esa imagen, porque ¿y los hijos de esa mujer? ¿Se ha preguntado a alguien por los hijos biológicos de una mujer que su leche materna es un subproducto de la esclavitud que está contratado también y vendido? ¿Saben ustedes cuántos niños murieron por no tener la leche de su madre porque estaba contratada y vendida? Entonces, ¿cómo hemos sido conducidos a leer esas imágenes como imágenes hermosas? El racismo hace cosas increíbles. Entonces, eso es lo que hago en esa película. Ese tratamiento de como una historia de la fotografía de las mujeres negras y cómo hemos sido conducidos a esa lectura errónea de esa relación que no puede ser. No sé, mira, hay una pregunta. Mira, te llega el micro por ahí. Aida, que siento muchísimo que tengas tantos impedimentos para hacer tu trabajo. Me parece muy mal, ¿no? Muy descalificador, ¿no? hacia las personas que intentáis, o intentáis, ¿no? que lleváis a cabo estos trabajos. Y bueno, pues felicidades por todo tu esfuerzo. Ahondando en el hecho este de que mujeres negras deshumanizadas amamantaban a bebés blancos, me gustaría que me explicaras, porque se me escapa la verdad. Entiendo que era una manera de liberar a la mujer blanca, ¿no? De que no estuviera por la crianza, porque claro, pues como era quien tenía el poder, pues eso se lo podía permitir. Pero por otro lado, me sorprende mucho, ¿no? Si es las mujeres esclavizadas negras deshumanizadas, ¿cómo es que no se planteaban que su leche podía ser mala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues sí, ese discurso también empezó a producirse en un determinado momento. De hecho, no sé si ustedes saben que a Simón Bolívar lo amamantó una mujer negra. Y
La gente achacaba algunos de sus fracasos políticos a esta leche de la mujer negra que lo amamantó. También había esos discursos. Pero esa utilización de la leche tenía varias explicaciones. En primer lugar, en las familias poderosas, la manera de vestir de las mujeres en aquella época no era muy apropiada para las exigencias de los bebés y de estar amamantando a un bebé. Solamente para vestirte y ponerte todo aquel atuendo, era impensable quitártelo cada 3 horas para amamantar a un bebé. También había mujeres europeas que cuando llegaban a estos climas no producían leche materna. Entonces, las familias compraban a mujeres esclavizadas pero estas mujeres tenían que haber tenido hijos. Entonces, muchas veces, y para mantener a estas mujeres, digamos, en esta función, las subalquilaban también a otras casas. Entonces, es una pregunta importante, ¿cómo si piensas que no es una persona humana, igual que tú, cómo dejas a tu hijo, que es lo más valioso, siendo amamantado por una mujer negra? Pero el racismo es irracional. Es de la misma manera que hoy en día las familias no tratan bien a las personas que cuidan de sus hijos o que cuidan de sus personas mayores, ¿verdad? Que se supone que es algo tan querido y tan valioso, los hijos o los padres, y piensan que porque una persona nació en otro lugar no merece un salario digno, no merece días de descanso, no merece horas de descanso. El racismo es irracional, por eso no se puede explicar. Hay que entender que es una estructura de dominación y de extracción que ha funcionado perfectamente muchísimo tiempo, basado en unos rasgos fenotípicos de una manera completamente también irracional, pero que como ha funcionado se sigue utilizando mientras que deje de ser exitoso, mientras que deje de ser rentable. Pero la discusión también ahí es ¿por qué esa intimidad? Porque hoy mismo muchas personas dicen, no, tratamos mal, o hay racismo, o hay rechazo a la inmigración, porque no nos conocemos, son personas ajenas que vienen de otro lugar, tienen otra religión, hablan sola. Pero ¿cómo tú puedes desconocer a la persona que te ha criado toda la vida y que te ha amamantado? Y si cada persona blanca, por lo menos en América Latina, de clase alta, todas, por definición, tuvieron en su casa una mujer negra o cuidadora o en cualquiera de las funciones en su etapa preliminar de la vida. Si esa relación hubiera tenido algún impacto sobre el racismo, tendríamos que haber declarado nuestro continente entero, Abya Yala, libre de racismo, porque eso hubiera cambiado la mentalidad. Todo el mundo quiere a la mujer negra que lo cuidó, a esa específica, a las demás no, ¿cierto? Todo el mundo tiene a una mujer negra que la queríamos como si fuera a ella sola. Pero las demás personas negras, no. Por eso el racismo no es una cuestión de fuero interno ni de afecto íntimo. Es algo mucho más grande, mucho más potente, mucho más sofisticado. Por eso la relación de una mujer con un niño que lo cuida hasta los 4 o los 5 años no tiene ningún impacto en la dinámica del dispositivo de racialidad. No sé si algú més té alguna pregunta per la Ida. Si no, potser podríem acabar. Quería acabar preguntándote, ¿no? Durante la charla has mencionado como esta reivindicación de la especulación, ¿no? en este juego de archivo, y quería preguntarte si te apetece explicar un poco cómo estás trabajando con la especulación en Ana Borges do Sacramento, poniendo de nuevo en circulación la historia de esta mujer con otras mujeres de su comunidad en el presente. Sí, tanto en Joaquina de Angola como en Ana Borges do Sacramento trabajo sobre la idea de poder reconstruir la imagen también, porque necesitamos una identidad. Necesitamos ver esas mujeres que nos precedieron, queremos verlas por una cuestión afectiva, por una cuestión emocional y porque tenemos derecho a esa mirada que no tuvimos. Cuando me preguntan en algún lugar, bueno, pero Joaquina de Angola, en cierta forma, entonces te la inventas, como ustedes se han inventado a todos sus héroes.
Es decir, es una suposición. Por ejemplo, yo pienso, cuando me preguntan esto, pienso en Las Meninas de Velázquez, ¿no? Yo nunca he podido pensar que Velázquez no hiciera un poquito de Photoshop con las niñitas, ¿verdad? Y que dijera, si esta familia me está pagando, yo voy a intentar que las niñas salgan lo más bonitas posible. Vamos a arreglarle un poquito la orejita, un poquito para allá y para acá, porque claro, entonces no sabemos cómo eran exactamente. Tenemos la mirada del pintor que seguramente hizo algún retoque, ¿cierto? Y hoy día no se cuestiona, están ahí. Por ejemplo, el cuadro que simboliza el nacimiento de Brasil como una nación, tiene 3 caballos blancos, con las típicas fotos de la inauguración de la nación, que siempre son caballos y blancos. Historiadores que trabajan con datos, analizando el camino que hicieron esos caballos, dicen que primeramente no pudieron haber sido caballos, tenían que haber sido burros, porque ningún caballo iba a hacer esa distancia, y mucho menos llegar tan blanco al día de la ceremonia. Entonces, para que la imagen fuera real, tendría que tener, en vez de 3 caballos blancos, 3 burros, que seguramente no eran blancos. Pero ¿cómo sería una pintura del surgimiento de Brasil con 3 burros, verdad? Y 3 señores ahí sudados, acabados, subidos encima de esos 3 burros. Entonces, ese cuadro es una invención también. ¿Cuántas invenciones ustedes han dado por válidas porque estaban en un libro de historia? ¿Me explico? ¿Cuántos caballos no eran burros? Entonces, con esa misma libertad, nosotros especulamos sobre la posibilidad del rostro de la niña. Teníamos un banco de imágenes de niñas de Angola de su edad, más o menos. Teníamos la descripción de su amo, que no seguimos al pie de la letra. Y cruzando esos rasgos, llegamos a construir la imagen de Joaquina de Angola. Entonces, no tengo ningún conflicto con eso. Con relación a Ana Borges do Sacramento, que es el largometraje, es una mujer esclavizada en Brasil en el siglo XVIII que compró su libertad y que 16 años más tarde se murió su primer dueño y la dejó como herencia para su mujer y su hijo, a pesar de haberla vendido. Y ella tiene que volver al sistema de justicia a demostrar que había comprado su libertad. A meterse en otro proceso para demostrar que había comprado su libertad. Para empezar, en el archivo municipal, donde está ese expediente grande, totalmente deshecho, ni las trabajadoras del archivo habían escuchado nunca en su vida el nombre Ana Borges do Sacramento. Es decir, la empleada del archivo que me trajo el expediente la primera vez que yo lo vi en mi mano, después de haberlo leído con la paleógrafa microfilmado, ella no sabía. Porque eso es un archivo colonial. El expediente libelo civil número tal, ¿cierto? Y tú eres investigador y te lo traen, pero ni las personas que trabajan. Entonces, ha sido para las mujeres negras de la región saber que tenían como una antepasada capaz de ganar esa causa, ha sido para ellas muy impactante. Como nosotros no la conocíamos. Entonces, lo que hago con 20 mujeres negras es un ejercicio de completar lo que falta en ese expediente. En ese expediente está la causa judicial, pero no podemos saber el miedo, no podemos saber qué pudo haber sentido cuando, estando un día en su casa, llegaron con este anuncio: Ana Borges, te están buscando de nuevo. Entonces, lo que yo reconstruyo es una posibilidad de lo sensible más allá del documento. Entonces, preguntarle a una mujer de su región, que probablemente tiene antepasadas que vivieron con Ana Borges do Sacramento, y cuando llegó la noticia a su vida, ¿cómo tú crees que ella reaccionó ante esa noticia? Eso no es inventar. Eso es el derecho a la iniciativa histórica. Eso es el derecho a nuestra memoria. Entonces ahí estamos trabajando en la edición de esta película, que estará lista el año que viene, en el segundo semestre. Espero que la puedan ver por aquí cuando esté terminada.
Sí, y con la idea de llegar a generaciones que no van a las bibliotecas, que no leen tesis doctorales, que no leen artículos de antropología especializados. Porque sí, tengo una tesis doctoral, tengo artículos en revistas de antropología, pero sobre todo muchas personas afrodescendientes no la van a encontrar nunca la tesis doctoral, no van a ir a leerlo. Entonces, también quería dejar algo que ellos pueden acceder sin tener que ir a una universidad, sin tener que entrar en un archivo, y esa también es una idea, ¿no? Que sea más accesible que un documento de archivo, que una tesis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojalá veamos a Ana Borges de Sacramento aquí en las pantallas de la mostra y de la Filmoteca. Sí, ojalá. Y gracias a totes per haver vingut. Gracias.